Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos García Hernández. Soy del quinto semestre del grupo Y. La materia es Estadística Inferencial 2 e impartida por el profesor Juan Morales. La tarea es la número 3 de la unidad 3. A continuación vamos a ver algunas definiciones. Nos dice que el tema es análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Nos dice que los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución F no es simétrica. Número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica que dice únicamente los valores no negativos y arriba dice no simétrica. Nos dice que el método de análisis de varianzas de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Ejemplo 1 y el 2 plantea 1 es igual a 2 es igual a 3. Plantea 1, 2 y 3. El valor P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medidas. Si P es valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor P grande como mayor que 0.05. No rechace la hipótesis nula de igualdad de medidas. Otras definiciones es que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distancias poblacionales. Requisitos para análisis de varianza. Son 5 requisitos. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareados o asociados de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. A continuación vamos a ver ejemplo. Dice el ejemplo de medición de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Dice, las fuerzas G en una medida intuitiva de aceleración está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera, en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Rozamiento, perdón. Una aceleración de IG es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar.
Ejemplo de fuerzas G. Una palmada en la espalda, 4.1 G. Desplomarse en una silla, 10.0 G. Bajar en un escalón, 8.1 G. Desde ejemplo de medición de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice, utilices la medida de desaceleración del pecho es incluida en la siguiente tabla y en un nivel de significancia de a 0.05 para someter a prueba la afirmación de las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. A continuación tenemos los tres datos: tipo de auto, el compacto, el mediano y el grande. Aquí tenemos los 10 las 10 medidas por cada tipo de auto. A continuación estos datos los vamos a capturar en Unitab para hacer lo que nos pide el ejemplo. Vamos a capturar los datos a Unitab. Teniendo los datos, son tres tipos de autos: autos compacto, auto mediano y auto grande. Aquí nos da las 10 medidas. Lo primero que vamos a hacer es irnos a estadística, a Nova y a Test for Equal Variance. Aquí vamos a elegir, aquí seleccionamos la de Response that are in separate column. Aquí vamos a seleccionar los tres tipos de auto: el auto compacto, el mediano y el grande. Vamos a seleccionar otra vez de nuevo. Y vamos a ver que está bien. Está bien. Y le damos OK. Y a continuación nos va a arrojar el resultado y la gráfica. Aquí tenemos la gráfica del análisis de la varianza. Aquí tenemos el alfa, que es 0.005. Aquí tenemos el valor P, que es 0.979, y level depth del valor P igual, que es de 0.808. Como podemos ver, aquí no tenemos pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula. Y como decía, que no tenemos pruebas suficientes, como lo dice aquí, que la hipótesis nula debe ser igual a 3 y la hipótesis alternativa debe ser diferente. Pues aquí vemos, no tenemos las pruebas suficientes. Y pues como podemos ver gráficamente, en los autos compactos tuvo mayor y pues aquí los autos medianos fue menos y los autos grandes fue mucho menos. Lo que mayor fue de autos compactos. También en esta parte, como podemos ver, nos dice que el alfa es de 0.05 con 95 de significancia. Su desviación estándar fue de
de 4.3982.3. Este es de auto compacto. Y mediano fue de 4.35762 y grande fue de 4.61880. Ya teniendo estos resultados, vamos a hacer lo siguiente. Nos iremos a estadística, a Nova y a Y. Aquí podemos decir que esto lo tenemos por columna separada y seleccionamos autos compactos, medianos y grandes. En estas opciones no vamos a mover nada, todo está predeterminado. Nada, gráfica nada, resultados tampoco, todo está bien. Y le daremos OK. Vamos a hacerla de nuevo. Nova, Anguay. Vamos a ir a... Esto está bien. Vamos a seleccionar toda. Okay. Damos OK. Aquí, como vemos, todas las gráficas, vamos a ver una por una cómo está distribuido. Aquí en esta gráfica podemos ver si son iguales o no en lo que es autos compactos, medianos y grandes. Podemos ver la diferencia. Nos iremos al segundo, que en este podemos ver pues aquí en este tenemos el nivel de densificación de 95 puntos de simultáneo. Como podemos ver la comparación de autos compactos con medianos, pues aquí podemos ver que el intervalo es de 2.6 y aquí en autos medianos con compacto la media es de menos 2.6 y está abajo del menos, y aquí está arriba del más. Aquí, como podemos ver, aquí hay un intervalo de menos 1.38396 a 6.58396, y aquí tenemos un intervalo de menos 6.58396 a 1.38396. es casi lo mismo, pero en menos. Aquí, como podemos ver, autos grandes con compacto, podemos ver que también está abajo del menos, que es menos 5.7 con un intervalo de 9.68396 a 0. Aquí también nos da la prueba de Fisher, que de autos medianos a autos compactos con un intervalo de menos 2.6 a un intervalo de menos 6.69225 a 1.49. En autos grandes y autos compactos nos da la prueba de Fisher es de menos 5.7, un intervalo de menos 9.79225 a menos 1.60775. En los autos grandes pues nos da menos 3.1 con un intervalo de 7.1925 a 0.992246. También nos da de Turque de autos medianos y compactos con
menos 2.6 con un intervalo de 7.55008 a 2.35008. En autos grandes y autos compactos nos da de menos 7.05. El intervalo es casi la diferencia de aquí que da a 10.6501. Nos iremos al pergamino. Está aquí. Pues aquí podemos ver que la hipótesis es de 0.05, y aquí están los factores 3, autos compactos, mediano y grande. El análisis de varianzas está, y valor P es de 0.008. Pues aquí con este valor pues rechazamos la hipótesis nula. Y pues aquí vemos que la prueba de Fisher es de 4.009. Aquí podemos ver que para las medias tenemos los factores autos compactos con una media de 44.70, una desviación estándar de 4.40, con un nivel de significancia de intervalo de 4.81 a 47.59. En autos medianos con una media de 42.10 y una desviación estándar de 4.36, con el 95% de significancia de 39.29 a 44.99. En autos grandes tenemos la media de 39, un desviación estándar de 4.62 con el nivel de significancia de 36.11 a 41.89. Aquí podemos la de Turkey, como podemos ver son los mismos las desviaciones, autos compacto mediano. En agrupación A, autos compactos es diferente. Aquí en mediano pues ya es A y B, que eso quiere decir que algunos datos de autos compactos hay en autos medianos, por eso está en A y B. En autos grandes pues nada más hay un grupo B. Pues aquí tenemos todos los valores. Nos dice que cuando C es menor a 0.05 cuando es menor a 0.05 rechazamos la hipótesis nula, y cuando es mayor a 0.05 ya la aceptamos. Pues como podemos ver aquí el valor de P, el menor es de 0.405 y el otro es 0.021, el otro es de 0.282, y pues por eso rechazamos la hipótesis nula. Pues aquí también en este Fisher individual, como podemos ver, tenemos el valor de P de menor a menos 0.05, significancia individual de 95%, igual aquí como podemos ver, autocompacto en control, hay grupo A y medianos de grupo A nada más. En grande pues no hay ningún grupo. Pues aquí igual no hay, rechazamos la hipótesis nula. Sí, como podemos ver pues rechazamos la hipótesis nula. Dice la cabeza, no, aquí estamos en utilice la medida de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla, un nivel de significancia 0.05, someter a prueba la afirmación de que 3 muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Como podemos ver, ya hicimos la prueba y pues rechazamos la hipótesis nula. Nos iremos al siguiente ejercicio, que es ejercicio lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes. Para pruebas de choque se utilizan las unidades de medidas y
por las siglas de Young Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Como podemos ver, aquí tenemos los 10 datos, igual autos compactos, mediano y grande, y los 3 automóviles. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a capturar los datos a Minitab, que ya tenemos los 3 tipos de autos y las medidas. Son 10. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer casi los mismos pasos que el primer ejercicio. Vamos a ir a estadística. Vamos a ir a Nova y vamos a ir a Test for esto. Vamos a igual a hacer la segunda. Vamos a seleccionar. Le damos OK. Vamos a hacer de nuevo otra vez. Estadística. Nova. Segunda opción. África. Sí, está bien, damos OK. Aquí pues como podemos ver ya tenemos nuestra gráfica de auto compacto, medianos y grande. Como podemos ver la diferencia de auto grande, tenemos un intervalo de muy grande de 109.848 a 365.242. En autos medianos tenemos un intervalo de 92.55 a 149.158. En autos compactos tenemos un intervalo de 64.6463 a 127.758. Con este alfa de 0.05, valor de P de 0.120, el valor TETS es de 0.173. Aquí tenemos con 95% de significancia. Auto compacto tenemos con las 10 pruebas una desviación estándar 79.520 con un CI de 49.4484 a 164.127. En autos medianos tenemos a 102.812. Una es la dirección estándar, un CI de 72.4654 a 149.778. En auto grande, como podemos ahí ver si es la diferencia, tenemos una desviación estándar de 175.265 con un CI de 98.7858 a 408.828. Aquí tenemos también la significancia de 98.33333. Valor P de 0.120, de level es de 0.173. Teniendo todo eso, pues vamos a hacer las demás pruebas. Vamos a ir a Nova y vamos a seleccionar esta. Pues volvemos a seleccionar otra vez. Vamos a hacer opción, aquí va a estar bien. Aquí también. Gráfica va a ser de 3 en 1. 3 en 1, OK, resultado OK. Y le damos OK.
y después nos va a arrojar todas las gráficas que vamos a ocupar. Como podemos ver en esta gráfica, las tres gráficas: residual, la histograma y como podemos ver la línea. Estos dos se salen de la línea, estos también, pero están casi adentro. Como podemos ver la campana de Gauss, cómo está la simetría, cómo baja, y en estos dos que están aquí. Nos vamos a ir al pergamino. Como podemos ver aquí, nos da la gráfica. Como puedo ver los autos medianos y grandes y autos de compacto. Tenemos una media en autos compactos, tenemos una media de 431.5, y en autos medianos tenemos una media de 390.6, y en autos grandes tenemos una media de 385.8. Y por aquí vamos a ver, como podemos ver, tenemos los tres factores: autos compactos, medianos y grandes. Aquí tenemos los análisis. Tenemos el valor de Fisher, que es 0.40, y el valor de P de 0.77.6. Aquí, como podemos ver, así podemos aceptar nuestra hipótesis. Esto quiere decir que al aceptar nuestra hipótesis, como dice la pregunta, nuestros autos grandes son más seguros, y sí es verdad. Con esta hipótesis aceptamos, y los autos grandes son más seguros. Aquí tenemos la chi cuadrada, que es 2.46. Aquí, como podemos ver, autos compactos, la media es de 431.5, una división estándar de 79.5, con un 95%, de 349.8 a 513.2. En autos medianos de 390.6, una división estándar de 100.2, con un 95%, de 308.9 a 475.3. La media de los autos grandes: 335.8, división estándar 175, con 304, con un intervalo de 304.1 a 475.5. Pues ya teniendo nuestra respuesta, dice: someter a prueba nuestra hipótesis nula de diferencia de categoría de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y como podemos ver, si aceptamos nuestra hipótesis, y si es verdad, los autos grandes son más seguros. Resolviendo esto, nos vamos a ir al siguiente, diapositiva. Nos dice análisis de varianza de dos factores. Dice definición: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en la diferencia categorías del otro factor. Objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar el análisis de varianzas de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Dice: requisitos: 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen las mismas varianzas cuadrada o división estándar. Las muestrales son las aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes.
5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a la diapositiva 11. Aquí dice ejemplo de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice: utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de un automóvil compacto, mediano y grande. Utilice el nivel de significancia 0.05, que con estos datos vamos a hacer el tipo de automóvil, son dos, extranjero y nacional. Tamaño de automóvil van a ser compacto, mediano y grande. Nos vamos a ir a Bandicam, Minitab, perdón. Como aquí vamos a ir a Minitab, como podemos ver aquí tenemos los datos de desaceleración del pecho, son 18 datos, tipos de automóviles, donde son extranjeros, nacional, tamaño de automóviles, de compacto, mediano y grande. Nos vamos a ir a estadística, a Nova y análisis. Aquí en el primer factor vamos a poner desaceleración. Ok, primer factor, aceleración. Segundo factor vamos a poner tipo de automóvil. Tercer factor vamos a poner tamaño de automóvil. Aquí tenemos los niveles de significancia 0.05. Después le vamos a dar OK y nos va a arrojar una gráfica. Como podemos ver, aquí está la gráfica. Aquí como podemos ver las gráficas, aquí como podemos ver los efectos, tenemos del menos 5, desde negativo hasta positivo, de menos 5 a 4.29. Como podemos ver aquí, autocompacto, tenemos 3 negativos y 3 positivos. Auto compacto extranjero, tenemos un valor de extranjero compacto de 0.5556, grande, extranjero grande de 0.7222, extranjero mediano con un valor de 1.277, compacto nacional 0.0555556, y el otro es nacional grande 0.7222, y el otro es nacional mediano con valor de 1.127.778. Aquí como podemos ver el tipo de automóvil, tenemos una media de extranjero, el extranjero de 44.1111, con el nacional la media es de 39. Aquí en tamaño de automóviles tenemos el autocompacto de 45, grande tenemos 37.8333, y el mediano tenemos un valor de 44.833. Pues aquí ya tenemos este resultado. Nos vamos a ir al siguiente, nos vamos a ir a estadística, a Nova, vamos a ir a Nova balanceada. Aquí una respuesta a una desaceleración. Aquí en esta parte vamos a seleccionar tipo de automóvil, y tamaño selecciono otra vez, y pues aquí vamos a poner el signo de por con el tamaño.
Sí, en gráfica va a ser 4 en 1. Vamos a estar. Como podemos ver, aquí está nuestra gráfica. Nuestra gráfica residual, histograma, observación. Aquí vemos que nos está dando todos los valores más juntos, como podemos ver aquí en esta parte. Aquí nos marca los porcentajes. Porcentajes de 63.587. Y pues hay varios porcentajes. Aquí vemos en esta parte que en esta gráfica vemos que toda la parte los va dispersando. En esta parte están juntos. Estos tres valores están muy ajustados. Aquí vemos la campana de Gauss. El valor más alto es de 4.8 y el más bajo pues es de -7. Aquí vemos cuáles son las diferencias por cada punto que nos están dando. Vamos a ir a otro pergamino. Aquí tenemos el resumen de todo. Como podemos ver aquí en esta parte tenemos tipo de automóvil, extranjero y nacional, tamaño del automóvil, que son 3, compacto, grande y mediano. Aquí tenemos un valor de P que es 0.028, que en el tipo de automóvil, tamaño del automóvil con un valor de 0.44. Como hay un error, el total de errores, tenemos una chi cuadrada de 49.84%. Aquí tenemos una desaceleración. Un valor de P de 0.38. Un tamaño de un valor de 0.060. Un error, total de error. Un chi cuadrada de 52.54. Teniendo esto, nos vamos a ir a estadística, nueva, una gráfica de intervalo. Vamos a seleccionar con grupo. Vamos a seleccionar desaceleración. Aquí vamos a seleccionar el tipo y el tamaño. Tamaño.
dejar todo normal. Vamos a aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos la desaceleración. El grafo de intervalo con un 95% de intervalo. Aquí con un tamaño de auto que es un compacto con un nivel de con una media de 47%. Es tipo de auto compacto y es extranjero. Aquí en este en grande podemos ver que es tamaño de auto grande, el tipo de automóvil es extranjero y una media de 39.6667. Aquí en el auto mediano nos dice que es un tipo de tamaño de automóvil es mediano, el automóvil es extranjero con una media de 45.6667. Aquí en auto compacto nos dice que es automóvil nacional con una media de 43. Aquí en el tamaño de automóvil grande nos dice que es un nacional igual con una media de 36. Aquí podemos ver que auto mediano, que es nacional, con una media de 38. Vamos a ver lo que son las gráficas. Vamos a ir a estadística, a Nova. Gráfica de efectos principales. Aceleración. Tamaño. Como podemos ver, aquí tenemos el tipo de automóvil extranjero y nacional, compacto y grande. Como podemos ver aquí en el extranjero, con una media de 44.1111, en nacional con una media de 39. En tamaño de automóvil compacto tenemos una media de 45, en autos grandes con una media de 37.8333, en el mediano que es con una media de 44.8333. Estos son el tamaño de automóvil y tipo de automóvil. Vamos a ver esta otra gráfica que es estadística. Vamos a ver la gráfica de interacción, desaceleración. Vamos a poner seleccionamos esto, vamos a poner tamaño de automóvil y pues todo será igual. Le damos OK. Aquí podemos ver la gráfica que nos está arrojando. Aquí podemos ver las medias con autos compactos, grande y mediano. Tenemos una media de 43, con autos grandes con una media de 36, autos medianos con una media de 38. En este tenemos una media de 45.66. En autos grandes tenemos una media de 39.66. Y en autos compactos con una media de 47. Vamos a voltear los datos. Vamos a ir a estadística, a Nova.
la inversa, que va a ser tamaño por tipo. Le damos OK. Como podemos ver la diferencia, tenemos esta parte. Como podemos ver que estamos en la mitad, que queremos cambiar los datos. Tenemos esta gráfica de tipo de automóvil, que es extranjero, con una media 39, nacional con una media 36, con una media autos medianos con una media 45.66 y 38, autos compactos con una media de 43 y otra media de 47. Aquí vemos la diferencia. Como ven, podemos ver las diferencias. Autos compactos grandes. Aquí, como vemos, concluimos el ejercicio y seguiríamos el siguiente. Nos dice ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. Dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de Eklund, tipo de automóvil, extranjero nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Utiliza el nivel de significancia 0.05. Aquí tenemos todos los datos: tipo de automóvil, extranjero y nacional, tamaño. Aquí están los tamaños. Con los tamaños. Y nos iríamos a la mini tab. Vamos a mini tab. Aquí vamos a hacer los mismos procedimientos que el ejercicio anterior. Nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a nueva. OK. Como podemos ver, aquí está nuestra gráfica, nuestro análisis. Como podemos ver, aquí tenemos igual 3 positivos y 3 negativos. Autos compactos extranjeros, tenemos un valor de menos 13.1667. Autos grandes extranjeros, tenemos un valor de 65.1667. Autos medianos extranjeros, también tenemos un valor de menos 52. Autos compacto nacional con un valor de 13.1667. Nacional grande tenemos un valor de menos 65.1667.
Y el nacional mediano, un valor de 52. Aquí tenemos nuestras medias. El extranjero tenemos un valor de 427.4444. El nacional tenemos un valor de 340.44. En nuestra media en autos compactos tenemos un valor de 414.66. En autos grandes tenemos una media de 348.66. En autos medianos una media de 388.5. Aquí tenemos nuestros factores. Entonces ponemos mi estadística. No, gráfica de intervalo. Los grupos. Vamos a poner tipo y tamaño y subto. Aquí tenemos nuestra información. Autos compactos, tenemos una media de autos compactos extranjeros 445. Autos grandes extranjeros con una media de 457.33. Para los medianos extranjeros tenemos de 380. Para los autos nacional compactos tenemos una media de 384.33. En los autos nacional grande da una media de 240. En los medianos tenemos una media de 397. Después nos vamos a ir a estadística otra vez. Vamos a ir a estadística, no hay la de efectos. Vamos a poner lo mismo, le damos OK. Y pues como podemos ver aquí nos arrojó nuestra gráfica. Aquí tenemos automóvil extranjero y nacional con una media, el extranjero con una media de 427.444. Nacional tenemos una media de 340.444. En tamaño de automóvil tenemos una media de 414.667. Las grandes, la media es de 348.667. En los autos medianos la media es de 388.5. Estos son los efectos, ¿no? Después vamos a ir a estadística, a Nova. Vamos a hacer balanceo. Y vamos a poner tipo de automóvil, tamaño de automóviles y abajo vamos a poner tipo de automóviles por tamaño de automóvil. Le vamos a dar OK. Y aquí tenemos su, ¿cómo se llama? Que está pegado. Aquí no está como el otro que estaba muy separado. Aquí tenemos que está junto. Aquí tenemos nuestro histograma. Como podemos ver, nuestro valor de 4.8 más alto. Aquí tenemos la distancia que hay.
serie estadística. No, esta. Aquí como podemos ver, vamos a ir a estadística, la nueva, nos gráfica de interacciones. Aquí vamos a hacer tipo de automóvil. Y abajo tamaño de automóvil. Le damos ok. Aquí como podemos ver, tenemos nuestra interacción de autos compactos. Tenemos una media de 384.33. En autos extranjeros compactos tenemos de 445, autos nacional compacto 384.4. Extranjeros grandes tenemos una media de 457.33. Nacional grandes tenemos una media de 240. Para autos extranjeros medianos tenemos una media de 380. Para autos nacional mediano tenemos una media de 397. Vamos a ir viceversa. No. Aquí vamos a poner primero tamaño y después el tipo. Aquí como podemos ver el cambio. Aquí como podemos ver el cambio. Este es el que acabamos de hacer viceversa. Tenemos en autos compactos. Compacto tenemos extranjero con una media de 445. Y ahora autos compactos nacional tenemos una media de 384.333. En autos grandes extranjeros tenemos una media de 457.333. En autos grandes nacional con una media de 240. Autos extranjeros medianos tenemos una media de 380. Y autos extranjeros nacional 397. Este es el mismo gráfica, pero ya viceversa por cada uno. Bueno, con esto termina el ejercicio. Con esto concluye los ejercicios y el tema. Y espero les guste y gracias.